previas a la nación, y esto lo reconoce la Constitución. Es decir, las capacidades de recaudación estaban originalmente en las provincias, y las provincias por acuerdos y por decisiones fueron delegando esas funciones en el gobierno nacional. Todo lo que no ha sido expresamente delegado quedó en poder de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, hay una superposición de algunas acciones que origina algunos conflictos menores por ahora sobre la distribución de los recursos. Los gobiernos provinciales tienen sus propios tributos, los gobiernos municipales también. Esto hace que, por ejemplo, los gobiernos provinciales hoy, los de mayor capacidad, están en un 60 y en un 70% de su capacidad recaudatoria, y hay provincias que tienen solamente una capacidad recaudatoria muy pequeña, cercana al 10 o al 12%, ¿no es cierto? Y depende mucho más de los recursos federales. Adrián después les va a explicar un poco más esto en detalle. La recaudación provincial está básicamente conformada por estos 4 tributos. Los ingresos brutos es un impuesto absolutamente directo sobre la venta, ¿sí?, que oscila entre el 0,5 a las actividades primarias y hasta el 4,5 a las actividades petroleras, o el 5 o el 7% a las actividades financieras. Hay una disparidad bastante grande con respecto a las provincias. El Foro está trabajando en buscar una armonización en este tipo de aspectos para que no haya tanta diferencia entre provincias, ¿no es cierto? El impuesto inmobiliario o el impuesto predial es muy importante para nosotros. El impuesto de sellos, ayer hablábamos con Juan Pablo sobre el tema, ¿no es cierto?, que en algunas provincias es mucho más significativo con el tema petrolero, ¿no es cierto? El impuesto a los automotores, en esto no hay una igualdad. En algunos lados los cobran las provincias, en otras provincias los cobran los municipios, o sea, también y algún municipio cobra más barato que otro, entonces la gente se muda de un municipio a otro para poner su auto aquí y pagar menos. Bueno, esto es lo que se está tratando hoy de corregir en esta armonización que estamos todos tratando de solucionar. Nosotros tenemos un régimen de coparticipación de impuestos provisorio desde el año 98, y como va la cosa seguirá siendo provisorio, por más que la Constitución del año 94 marca que debe haber un sistema que trate de corregir las inequidades y las distorsiones, pero como está marcado ahí, es una ley convenio, es decir, se necesita la conformidad de todas las provincias, de todas las legislaturas, para hacer cualquier cambio en la ley, lo cual es prácticamente, vamos a decir que es muy difícil, no vamos a decir que es imposible, ¿no es cierto? Básicamente, así se distribuyen los recursos de origen nacional, ¿sí? 56% para las provincias, el rojo para las provincias. Esto es lo que dice la ley. En la práctica tenemos algunas discrepancias las provincias con el gobierno nacional sobre estos porcentajes, pero no forman parte de esta charla, ¿no es cierto? Pero sí lo que quiero mostrarles, porque como bien les dije que era un sistema provisorio, y el sistema provisorio generó esto. Esto es, se necesitan 3 o 4 especialistas para entenderlos, de cómo se distribuyen los impuestos dentro del sistema federal en la Argentina. La única ventaja que tenemos es que desde el 2002 hasta el día de hoy no ha tenido cambios, lo cual el nombre que alguien le puso realmente es un laberinto, ¿no es cierto? Bueno, esto realmente deberíamos tener un sistema un poco mejor o un poco más claro o un poco más simple, pero esta es la realidad al día de hoy.
bueno, aquí está lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, que se debe provocar un sistema que corrija las asimetrías. El sistema que tenemos en la actualidad no corrige ninguna asimetría, sino que mantiene las asimetrías tal cual como estaban, como se generaron en el año 88. Bueno, aquí hoy se ha hablado de las regalías y de algunas formas de distribución. Cada provincia tiene su propio sistema de distribución hacia el interior de los municipios. ¿Sí? Nosotros, yo trabajo en una provincia petrolera, distribuimos los tributos provinciales, distribuimos los tributos nacionales y distribuimos las regalías dividiendo municipios productores de municipios no productores. Esto trae, bueno, también asimetrías entre municipios mucho más ricos y municipios pobres, ¿no? ¿Por qué las regalías petroleras? Porque el petróleo es de las provincias, no es de la nación, según dice nuestra Constitución, y los acuerdos están firmados y están hechos y están negociados por las provincias. ¿Sí? En este momento casi todas las provincias han terminado o están terminando los procesos de renegociación de los contratos petroleros, en el cual el objetivo central es quién paga más regalía a la provincia, ¿no es cierto? Hay un piso y bueno, se ha puesto de alguna manera un tope, pero es una decisión de la provincia cómo se distribuye. Todo lo que es producción de petróleo offshore es del Gobierno Nacional. Muchos habrán oído hablar de lo que es Vaca Muerta, toda la producción de petróleo por método no convencional. Esto está avanzando y esto está generando una situación de aún más inequidad en algunas regiones, ¿no es cierto? Un pozo por método no convencional produce mucho más y durante más años que uno por sistema convencional. Yo, la responsabilidad fiscal, voy a dar dos datos muy cortitos. La licenciada Farah después, ella va a detallar y va a describir en su contexto toda la parte del régimen, pero yo voy a hablar de estos dos aspectos. Aquí está. El artículo 4 y el artículo 8 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que son las que le fijó al foro las funciones específicas para tratar de aplicar la Ley de Responsabilidad Fiscal en todas las provincias. Como un dato no menor, que también después lo va a remarcar Patricia, la Ley de Responsabilidad Fiscal es voluntaria, no es obligatoria para las provincias. ¿Sí? Cada provincia decide por medio de su legislatura si se adhiere o no, o si se sale del régimen o no sale del régimen. Así que por eso vamos tratando de explicarles. Patricia, en esto te vas a tener que detallar mucho más. Nosotros hicimos un trabajo que creo que fue muy fructífero por el año 2006, con permanente actualización, que son la elaboración de los indicadores homogéneos. La ley establecía que se deberían hacer indicadores que permitiesen comparar a todas las provincias entre sí. Era difícil hacerlo, por lo tanto tuvimos que primero resolver lo que dice el artículo 4, que son los conversores presupuestarios. Es decir, el viejo y conocido esquema ahorro, inversión, financiamiento, que todo el mundo contase, lo tuviésemos, en cada ítem todo el mundo pusiésemos lo mismo, ¿no es cierto? Esto fue una armonización que hicimos relativamente rápida. Y el segundo paso fue la elaboración de los indicadores. El primer paso fue indicadores que teníamos a la mano, solo que eran indicadores absolutamente claros, fiscales, en una primera etapa en las cuales todos
teníamos en las unidades de presupuesto. Piensen ustedes que los 24 que estábamos trabajando éramos todos 24 responsables de presupuesto en provincias. Es decir, contábamos con toda la información, pero no teníamos o no éramos los más indicados para ir a pedir información adicional a las diferentes jurisdicciones en esa primera etapa. Es decir, primero utilizamos una herramienta central, que son los estados de ejecución o las cuentas de inversión, y la clasificación de finalidad-función, y a partir de ahí, con datos básicos que existen en todos los países y en Argentina también, por supuesto, armamos un conjunto de 20 indicadores. Esos 20 indicadores permiten mirar horizontalmente a todas las provincias. El tema es que no hemos podido lograr, salvo en charlas o en acuerdos cerrados entre el foro, una comparación pública de todas las provincias, ¿no es cierto? Esto de mirarme contra el vecino, bueno, todavía no lo hemos podido lograr. En algún momento seguramente los tendremos. Pero esto fue, el objetivo el primer paso era esto, que fuesen fáciles, que fuesen rápidos y que no tuviésemos que pedir ayuda en otros lados porque sabíamos que no íbamos a lograrlo. El segundo paso fue hacer indicadores sectoriales. Aquí sí tuvimos que recurrir a las diferentes jurisdicciones, ahora vamos a ver algunos, y los indicadores tributarios con nuestras agencias de recaudación, que ustedes, si los conocen y si hay algún recaudador aquí que me disculpe, pero es la información más secreta guardada. Por ejemplo, la diferencia entre lo estimado recaudar y lo recaudado, ¿no? Siempre lo estimado recaudar es así, luego lo recaudado, entonces superamos la meta del 134%, cuando, esta parte que hoy en día pareciera ser entretenida, hoy en día se ha solucionado en casi todas las provincias, pero las primeras encuentros fueron bastante ásperos, ¿no? El último punto, indicadores básicos, demográficos, sociales y económicos, obviamente están en cualquier lado. Lo único que hicimos fue juntarlos, o sea, los indicadores básicos de salud, los indicadores básicos de educación, ponerlos todos a disposición para decir, bueno, de aquí se puede tomar esta información. Algunos de los indicadores fáciles, conocidos por todos ustedes, ninguno precisa para ustedes ninguna explicación adicional, obviamente, ¿no es cierto? El único, tal vez, el sistema de seguridad social. Por supuesto, nosotros tenemos dos sistemas, 17 provincias tienen, o 16 provincias tienen el sistema nacional, ¿sí? Y un grupo de provincias tiene su propio sistema de seguridad social. Entonces, también esto genera asimetrías desde la forma de jubilarse la gente si trabaja en una provincia, si trabaja en el Estado Nacional o si trabaja en una provincia que tiene sistema propio. Por eso hay algunos indicadores que marcan la ineficiencia de las cajas de previsión, en casi todas son deficitarias, ¿no es cierto? Bueno, los indicadores de gestión yo tengo, por ejemplo, fíjense en este es uno, yo lo pongo todo siempre porque marcaba, ¿no es cierto?, el stock de deuda al 31/12, ya no recuerdo de qué año, por provincias. Fíjense ustedes las disparidades que había, ¿no es cierto?, cuál era el stock de deuda por habitante para cada una de esas provincias. Hoy ese stock, afortunadamente, por políticas del Gobierno Nacional, ha quedado bastante reducido. Hoy le debemos al Estado Nacional y bueno, es otra historia, si lo estamos pagando en largas y cómodas cuotas. Cuando pensamos en los indicadores sectoriales, aquí sí fue donde tuvimos las grandes discusiones. Cuento algunas anécdotas y en la página nuestra están completos, ¿no es cierto? No vamos a hablar y todo. Pero cuando llegamos a educación, por ejemplo,
seguramente los amigos de México creo que han pasado por los mismos lugares, no sé, aquí en Colombia, pero un tema, por ejemplo, de los docentes es el ausentismo. Cuando empezamos a tomar en cuenta cuánto era el nivel de ausentismo en el sistema docente, ahí empezaron a aparecer bueno, ruidos y cortocircuitos, porque descubrimos que había un costo en las licencias que parecía exagerado. El análisis posterior y en secuencia desde el año 2004 a la fecha no es que parecía, era exagerado y obligó a muchas jurisdicciones a modificar los sistemas de controles y todo lo demás, ¿no es cierto? El sistema de salud, las provincias prestan todo el servicio de salud. En mi caso, en mi provincia tenemos 38 hospitales de mediana y baja complejidad, no de alta complejidad, y esto también implica tener hoy que, junto con educación y salud, sea el 50% de las erogaciones, ¿no es cierto? Esto hace que uno deba fijarse muy claramente ahí con indicadores claros, precisos, que muchos publicamos en nuestras páginas para entender cuánto es o cuánto nos cuesta atender a cada habitante de nuestra provincia. El Gobierno Nacional, en el caso de la salud, es el que brinda la cobertura de todo el sistema de vacunación obligatorio, fundamentalmente, ¿no es cierto? El agua potable también es provincial, y fuimos buscando también que los índices de cobertura, cuánta parte de la población tiene agua potable, cuánta parte de la población tiene cloacas, y así sucesivamente. Defensa y seguridad, las provincias tienen su propia policía, tienen sus propios penales, tienen sus propios sistemas penitenciarios. Entonces uno compara cuánto sale a una persona privada de la libertad en la provincia A y en la provincia B, y bueno, o en uno estaba muy bien alimentado o en el otro no sabemos qué le daban. Surgen estas cosas que uno no sabe si están bien o están mal, pero permiten mirarse y compararse con el otro, sin entrar a evaluar, vuelvo a decir, si es mucho o es poco. O hay un caso de cuánto costaba mantener el kilómetro de camino. El kilómetro de camino, en la Patagonia, por ejemplo, todos son extensiones de... Lo más cerca es 300 kilómetros. Y bueno, había lugares donde costaba 1.000 y en lugares donde costaba 5.000. ¿Sí? Estas son todas estas cuestiones que hacen a poder compararse y poder analizar, y repito, sin opinar sobre qué es lo que está haciendo el otro, ¿sí? Pero me permite a mí tener valores reales. Y finalmente me quedan dos: vivienda y urbanismo. Una parte importante de la construcción de viviendas está hecha por las provincias con fondos que provienen de la coparticipación nacional, y otra parte importante las hace el Estado Nacional. Esa combinación de viviendas, ¿no es cierto?, permite que cada día más la población por lo menos abandone viviendas muy precarias y tenga viviendas un poco más dignas. También se hace difícil esto combinar, puesto que no es lo mismo construir una vivienda en el norte de mi país, donde el clima es un poco más benigno, que en la Patagonia, a 4.000 kilómetros debajo, donde tenemos 9 meses de frío, ¿no es cierto? Entonces, los promedios así no son tan fáciles de entender. Finalmente, lo que es energía, combustible y minería, bueno, aquí surgen varias provincias que tienen algunas de estas características. Algunas tienen gran explotación de minería y petróleo. Nosotros tenemos agua, petróleo y minería. Entonces, bueno, se hace difícil poder medirlo, pero por lo menos tenemos hoy algún dato referencial y podemos trabajar. El foro trabajó con esto de una manera tremenda. Imagínense ustedes, sentados así como están ustedes, 2 o 3 representantes por provincia, y
cada uno de los indicadores y discutiendo cuál era la base, cómo se iba a tomar, cómo lo íbamos a calcular, bajo qué concepto. Así que nos llevó unas cuantas reuniones de discusiones, pero bueno, finalmente hay un documento, está en la página del foro. A quien le interese puede estar explicado el indicador, el mecanismo y toda su fórmula de cómo se toma. En los indicadores tributarios, como decía recién, todas las administraciones tributarias en la Argentina se han ido reforzando. O sea, los niveles de recaudación de los recursos propios han ido aumentando a través de esto. Después de la crisis del 2001 hemos tenido que ser sumamente inteligentes para poder conseguir recursos propios. No hay forma de endeudarse, entonces la recaudación propia ha ido creciendo y nos pareció oportuno en su momento también buscar indicadores simples que permitan medir el grado de eficiencia de las agencias tributarias. En esto es lo que está un poco más retrasado, no todas las provincias lo están cumpliendo, pero venimos avanzando lentamente. Un tema que logramos incorporar, si bien es de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero también trabajamos mucho entre todos esto, es el gasto tributario para poder ponerlo cuando presentamos los presupuestos, ¿no es cierto? Esto, yo creo que acá hay una cuestión, lo ponemos con el presupuesto, pero después no ponemos cómo resultó ser después de que ejecutamos el presupuesto. Nos está faltando ese pedacito que no es menor, pero estamos poniendo, por lo menos estamos dando un dato que antes no se daba, y con el tiempo yo creo que se ha logrado mejorar la calidad de la información. Brevemente, y terminé, continuamos con el proceso de mejoras y estamos en la permanente revisión de los indicadores, tratando de que los mismos sean de uso más habitual por los decisores políticos. Cuando uno puede mirar de estos indicadores series largas, o sea, de 8 o 9 años, realmente el decisor político les presta la adecuada atención, comienza a ver dónde se equivocó o dónde acertó. No es fácil de convencer, por lo menos en la Argentina no es fácil de convencerlos a los ministros para mostrárselo y decirle realmente dónde se equivocó o cómo se equivocó con decisiones que se tomaron. Pero creo que hemos ido avanzando, ha sido un trabajo conjunto. Me pasé unos minutos, pido disculpas, gracias, muy amable.